moving right out of Babylon, and we're going to our Father's land. Yeah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, Okenbensue o Zank Esim. Estos momentos difíciles globalmente, creemos que es necesario seguir con la normalidad, la rutina, para asegurar que no perdemos la cabeza en todo este caos que está sucediendo en todo el mundo. No es un momento, desde mi punto de vista, para criticar o responsabilizar ni gobiernos ni dictaduras. Es un momento para que todos, a nivel individual, hagamos piña y nos ayudemos los unos a los otros para acabar con este virus. Obviamente, ciertos sistemas económicos, ciertos sistemas políticos son más propensos a permitir que este virus mate a gente por el simple hecho de que no les ha proveído con las necesidades básicas que llevamos años y años, y algunos, no en mi caso a lo mejor, por otros y otras, llevan décadas pidiendo que se cumplan. Particularmente en Guinea Ecuatorial, cuando hablamos de necesidades básicas, es acceso a agua potable, acceso a una vivienda digna, acceso a una educación no solo académica, pero también social, y acceso a una sanidad pública. Estas necesidades básicas de las que siempre estamos hablando, no solo ahora que hay el COVID-19, sino de mucho antes, como sabéis. Estas son las necesidades básicas que ayudan a una sociedad a enfrentarse de cara, cogiendo el toro por los cuernos, como dirían los españoles, cuando viene tal catástrofe, una pandemia de esta magnitud. Cuando se le dice a alguien quédate en casa, lo primero que necesita esta persona es eso, una casa. Cuando se le dice a alguien lávate las manos a menudo, necesita precisamente eso, agua en su casa para poder lavarse las manos. En el momento en que esa persona o un gran número de personas no tiene ni una vivienda digna donde refugiarse, ni una habitación donde poder aislarse si hubiese un caso de contaminación dentro de su familia, y hablo por ejemplo en ciudades como Malabo, donde sabemos que en algunas de las barriadas en mi familia pueden vivir hasta 10 en una casa de no más de 2-3 habitaciones. Estas son las circunstancias en las que nos encontramos. Pero bueno, como he dicho, no son momentos de pedir responsabilidades ni de criticar a los gobiernos. Tenemos que hacer piña y ayudarnos los unos a los otros. Bueno, en el programa de hoy me gustaría hablar precisamente de esto, no del coronavirus ni del COVID-19, sino que me gustaría hablar de los derechos humanos y cómo una heroína conocida como Reina Arahuelo llevó esto a cabo. Alguien que llegó a reinar casi todo lo que se conoce como el Cuerno de África allá por el siglo XV de nuestra era. Esta se le conoce también como la primera feminista de la historia. Aunque yo lo debatiría mucho esto, porque creo que años antes, gente como Hatshepsut, gente como Nefertari, Queen o Reina T, fueron también gente que demostró la igualdad de género. Pero bueno, la reina Nzinga, muchas otras, pero bueno,
se le considera una de las primeras feministas. Yo creo que a la gente le gusta porque tomó esa posición de oposición a lo masculino, ¿no? Pero bueno, ese es el programa de hoy. Como siempre, sabéis que me encanta hablar de historia, así que hablaremos un poquito sobre el área donde ella reinó, que es lo que hoy en día sería Somalilandia y Puntlandia, en Somalia, en lo que conocemos como el Somalia moderno, pero hablaremos de la región del Sanaag, en el norte de Somalia, y me gustaría explorar un poquito, bueno, todos esos conceptos del Alto Egipto. Iremos un poquito para atrás, tan solo unos 8.000 años, para luego volver hacia adelante, hablar sobre esta reina africana, feminista, que peleó por la igualdad de las mujeres en una sociedad patriarcal. Bueno, como siempre, antes de empezar, me gustaría saludar a todos y a todas nuestras oyentes. Un especial saludo a todos aquellos que nos escucháis hoy, que estáis confinados en vuestras casas, estáis aislados, pero me gustaría dar un saludo muy especial a todos y todas aquellas que salís a trabajar en el sector de los cuidados, sea el cuidado intensivo, sea como enfermeras, como doctores, como celadores, que se les llamaba, ¿no? Celadores, los que llevan las camillas dentro de los hospitales, y por supuesto, más que a ningún otro, por muy extraño que os parezca, a las mujeres de la limpieza. Digo mujeres porque mayoritariamente son mujeres las que están limpiando todos esos hospitales, clínicas, donde en muchos lugares del mundo se encuentran estos enfermos del COVID-19 y por suerte, aunque nos llegará el turno, en Guinea aún no hemos tenido tantas desgracias. Pero, como he dicho al principio, si se tiene en cuenta la mancanza de servicios mínimos, de necesidades básicas cubiertas por un gobierno que ha expoliado nuestras tierras, nuestros recursos, tantos humanos como naturales. Un saludo muy especial a ese ejército de mujeres de la limpieza. Bueno, me gustaría dejaros ahora con la recomendación semanal de la librería africana United Minds. Para aquellos que tenéis acceso a las redes, lo podéis encontrar en www.unitedminds.es. Y a la vuelta empezamos con esta gran historia. Familia, desde United Minds, hoy traemos una novela que ha tenido un éxito enorme y es el de la escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Chimamanda es una gran cuentacuentos, es una mujer contemporánea potente que ha sabido coger esa ancestralidad y esa tradición oral del griot y nos cuenta cuentos contemporáneos que podemos reconocer hoy en día. La obra se llama Americana y esta obra es una obra que trata de la inmigración, de las realidades que vive una estudiante que viaja a Estados Unidos, ¿no? a ese lugar que tenemos de referencia, y allí encuentra algo muy diferente a lo que ella conocía. Y esa historia, ese paseo al que nos lleva es brillante. De hecho, creo que van a hacer alguna película. Así que ahí queda esta recomendación de Chimamanda, Americana. Encuéntralo en United Minds. Paz. Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Bueno, empezamos con este programa de hoy. Disculpad si oís varios ruidos por detrás, porque como sabéis estamos confinados en casa y no tenemos el lujo
de tener privacidad. Así que esperemos que salga todo bien. Bueno, como sabéis, al igual que en muchos países del mundo, Somalia es una sociedad patriarcal, donde los hombres controlan el sistema de la sociedad y el gobierno. En ese entorno, las mujeres tienen acceso limitado a muchas oportunidades para establecer y están expuestas a varios niveles de violaciones de sus derechos humanos. Mayoritariamente se encuentran en posiciones de desigualdad. La región de Sanaag, en el norte de Somalia, en general, alberga numerosos sitios arqueológicos. Esta región, este reino, parte del reino que llevaba esta reina Arahuelo, tiene arqueología ancestral, milenaria. Tiene arte rupestre, ruinas superantiguas, edificios y mojones que se encuentran en numerosos sitios como por ejemplo Gudmobillo Cas, Heis, Maíz, Hailán, Kafbel, Kuobul y el Ayo, para nombrar tan solo unos pocos. Sin embargo, muchas de estas viejas estructuras aún no se han explorado adecuadamente. Es un proceso que ayudaría a traer un poquito de luz, de claridad, sobre la historia local y facilitaría su preservación para la posteridad. Decimos esto porque, curiosamente, Reina Arahuelo lo que consiguió es traer paz durante décadas, en una zona, bueno, décadas, un par de décadas, porque murió bastante joven a los 40 años. Consiguió traer paz. Esta área es conocida milenariamente, como hemos dicho. Muchos turistas del mundo conocen Alto Egipto. Vienen ahí para admirar los templos y aprender sobre la fascinante historia de los antiguos faraones. Sin embargo, no se cuentan los verdaderos orígenes de los faraones y la literatura carece de información adecuada. Como bien sabéis, decimos siempre que el Alto Egipto es lo que es hoy en día como Sur Sudán, también la parte de Nubia. Como sabéis, para intentar entender la historia de Nubia y Egipto, que algunos confunden y dicen que si los egipcios eran árabes, si los nubios eran negros, porque hay algunos jeroglíficos que enseñan unas guerras que habían entre el norte y el sur y tal. Es un poquito entenderlo como los norteamericanos, y por eso nos referimos a los blancos europeos que están viviendo en América, y los ingleses siendo la madre patria y los que están allí siendo los hijos bastardos de esa madre patria. Y tuvieron su guerra de independencia. Pues eso es un poquito lo que encuentras entre los nubios y los así llamados queméticos o egipcios, ¿no? Los nubios son los que crean a través de una fusión de culturas que parten de los lagos del centro de África y van subiendo hasta lo que es hoy en día Egipto. Primero empiezan por lo que conocemos como Sur Sudán y de ahí van desarrollando siguiendo el fluido del río Nilo, ¿no? Pero para que os entendáis, cuando veis esas guerras no es nada más que la misma gente separada por siglos y por milenios en este caso, pero son la misma gente. De hecho, la cultura quemética, el antiguo Egipto, siempre que quiere recuperar su espíritu, lo que hacen es mirar hacia Nubia para recuperar su fuerza espiritual. Bueno, proseguimos. Como hemos dicho, muchos de la historia esta de Egipto antiguo está perdida, ¿no? Las inscripciones del templo de la reina Hatshepsut en Luxor, para aquellos que no habéis estado os lo recomiendo, es algo increíble. El de Hatshepsut es uno que está en una montaña y no te das cuenta que es un templo hasta que llegas bien de cerca, ¿no? Parece que está como camuflado dentro de la montaña, un lugar increíble. Pues este templo revela que su madre divina, Hathor, era de Punt.
con fuertes indicios de que los faraones consideraban que el origen de su cultura era Punt, lo que hoy en día es Puntalandia. El siguiente es un paso en la dirección de explorar las raíces de los faraones y establecer un viaje a lo largo de la historia y el tiempo. Punlandia, o el reino de Pun de entonces, se describía en los textos del antiguo Egipto como la tierra de los dioses, y una región rica en recursos. Después de que Jean-François Champollion descifró los jeroglíficos del faraón en 1822, los eruditos occidentales comenzaron a leer los textos. Se iniciaron debates sobre los orígenes de los faraones y la ubicación de Punt. Egipto creció como una nación con comercio que aumentó en la última parte del periodo predinástico, allá entre 6000 y el 3150 antes de nuestra era, o antes del nacimiento de Cristo para los que sois cristianos. O sea que estamos hablando más o menos de hace unos 8000, 9000 años. En el periodo dinástico temprano, que se conoce que va más o menos entre el 3150 y el 2613 antes de Cristo o antes de nuestra era, recordar que estamos yendo a través de la cronología, ¿cómo se dice?, más modesta, más corta. Hay una cronología corta que empieza en 6000, 6500 años, hay una cronología más larga que va a los 12000 años. Pero bueno, vamos a ser cautos y como no importa, porque 6000 años es suficientes años de reinado, tampoco hace falta ir a por los 12000. Pero bueno, según la dinastía corta, perdón, la cronología corta, entre el año 3150 y el 2613 antes de Cristo, el comercio estaba firmemente establecido con las regiones de Mesopotamia y Fenicia. La quinta dinastía, que es entre el 2498 y el 2345 antes de nuestra era, o antes de Cristo, o sea, estamos hablando de hace casi 5000 años, fue testigo del florecimiento de Egipto a través del comercio con Punt. Una inscripción en la tumba del comandante militar Pepinact Akalp, que sirvió bajo el rey Pepi II entre el 2278 y el 2184 antes de nuestra era, este era de la sexta dinastía, narra cómo Akalp fue enviado a la tierra de los Aamu para recuperar el cuerpo del alcaide Keken. Pun se convirtió en una tierra semi-mítica para los faraones, pero era un lugar real a través del nuevo reino en 1570 al 1069 a.C., durante el reinado de Amunhotep II. Entre el 1425 y el 1400 antes de nuestra era, se aceptaron delegaciones de Pun. El reinado de Ramsés II entre el 1279 y el 1213 a.C. y el de Ramsés III entre el 1186 y el 1155 antes de nuestra era o antes de Cristo también mencionaban a Pun. Ramsés, es importante acordarse de él, porque este es el que con su embarcación no solo viajó hasta Pun, que es un trayecto bastante largo, sino que también viajaron a las Américas. Y estamos hablando tranquilamente casi 3000 años, casi 2500 años, vamos a poner, antes de que Cristóbal Colón se perdiera. Bueno, pues eso, mandaban sus embarcaciones a Pun, comerciaban con ellos. Los faraones estaban fascinados por Pun como una tierra de abundancia y era mejor conocido como Ta-Natjer, la tierra de dioses. En el templo de Hatshepsut, una expedición muestra Pun ubicada en la actual Somalia. El antiguo nombre de Somalia
para su región era Pun, un nombre al que se hace referencia en textos relacionados con el comercio de faraones como Punet, Pune, y la región se conoce hoy como Buni. La cultura de Pun tiene varias semejanzas con la de los antiguos egipcios, como el idioma, la vestimenta ceremonial y las artes. Ahora es importante que veamos qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Esta área ha sido una área que por siglos ha estado en completa conflicto. Aún a día de hoy tenemos conflicto. No solo tiene conflicto con las con las fronteras, las limitaciones con Etiopía, con las limitaciones con Kenia, sino que también tiene este conflicto existente entre estas tensiones entre Somalilandia y Punlandia. Estos conflictos han aumentado en los últimos 2 años, con riesgos de mayor inestabilidad y militarización si no se abordan adecuadamente. La discordia se centra en reclamos competitivos a las regiones de Sul y Sanaag y Caín por la autodeclarada entidad independiente de Somalilandia y el Estado autónomo de Punlandia de Somalia. A menos que se puedan abordar estas diferencias en todos los niveles, local, regional y nacional, es poco probable que se resuelva el problema. Esto es importante porque cuando miraremos ahora la historia de la reina de Arahuelo, que se supone que reinó en el 1400, o sea, en el siglo XV, ella consiguió que hubiese paz en esta área. O sea que estos conflictos, estas tensiones, llevan muchísimos siglos. Hace tan solo 2 años, principios del 2018, los intensos combates alrededor de la ciudad de Tukarak, en Sul, llevaron al avance del ejército de Somalilandia y la retirada de las fuerzas de Punlandia. Este año, o sea el año pasado, en la región de Sanaag, hasta ahora relativamente escasa, se produjo una mayor acumulación de las fuerzas militares en ambos lados. El antiguo desacuerdo entre Somalilandia y Puntlandia es un legado tanto del colonialismo europeo como del colapso del Estado somalí. Este Estado somalí que fue creado por la reina Arahuelo. El conflicto se desarrolla en muchos niveles diferentes, con una intersección de la dinámica política local, regional y nacional. El hecho de que no avanzara en cada capa está deteniendo la resolución general. El Instituto de Estudios de Seguridad realizó una investigación en Somalilandia y Puntlandia para explorar la dinámica en torno a la disputa de Sul-Sanaag. Varios agentes, funcionarios que fueron entrevistados y representantes del clan Dulbahante y Warsengeli, dado que el problema afecta principalmente a sus orígenes y del área. Nos explican que a nivel local los clanes de Dulbahante y Warsengeli han sido divididos por la disputa. Algunos líderes políticos se han movido de un lado a otro entre Somalilandia y Puntlandia en función de dónde pueden ganar más votos. Bueno, hasta aquí me gustaría dejaros con el primer descanso musical. En este punto donde hemos hablado de desde el año 6000 antes de Cristo, o sea, de hace 8000 años, hasta recientemente, para explicar la situación de esta área entre Sul o Sol y Sanaag. Ahora a la vuelta empezaremos a hablar sobre la reina y veréis la relevancia de su historia. Romper las cadenas que me impiden ser mujer, esclava de
siendo esclava de mi hogar. Basta de golpes y de humillaciones, la niña de los recados se hizo mujer. Duele, mirarte a los ojos duele. Hoy me pregunté, ¿dónde quedó la ternura y la pasión, la confianza, complicidad que algún día nos tuvimos? Se lo llevaron, tus golpes se lo llevaron, la humillación de cada día, el deseo de querer y no poder. Basta, hoy digo basta, ya no es momento de oprimirse, sé que valgo mucho más. Basta, hoy no seré prisionera en mi hogar y esclava en mi casa. Ya no vuelvas, ya nunca más vuelvas, porque contigo olvidé el placer de ser mujer. Por ti no pude crecer, poquito a poco envejecí y sin querer me marchité. A tu lado se me apagó la luz, enmudeció mi voz y con tus golpes me callaste. Basta, hoy digo basta, ya no es momento de oprimirse, sé que valgo mucho más. Basta, hoy no seré prisionera en mi hogar y esclava en mi casa. Basta, hoy digo basta, ya no es momento de oprimirse, sé que valgo mucho más. Basta, hoy no seré prisionera en mi hogar ni esclava en mi casa. Basta de golpes y de humillaciones, la niña de los recados se hizo mujer. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, ahora que ya habéis entendido cuál es el problema de Somalilandia y Puntlandia, por encima, obviamente, vamos a hablar un poquito sobre esta reina. Con los años, muchas personas han estado en la vanguardia de establecer una sociedad pacífica, una sociedad que trate a los hombres y a las mujeres por igual, en todos los sectores. Si bien esto ha cobrado impulso en los últimos años, esta aspiración de una tierra pacífica, sin conflicto, unida, tiene sus raíces en el siglo XV, de nuestra era, cuando Somalia estaba bajo la reina Ebla Awad, también conocida como Arabuelo. La reina Arabuelo era de naturaleza rebelde. Se le describía como una infame gobernante del Cuerno de África, la reina guerrera nómada somalí, Arabuelo. Es venerada por todas las mujeres somalíes como el modelo a seguir al que aspiran, que las empodera con una confianza innata para exigir respeto y amor por su agencia como mujeres. La reina Arabuelo reinó en la área de Somalia de Sanaag, en la moderna Somalilandia. Era una niña que nació del rey y su esposa, el rey Jarmaño. Era su hija primogénita, era su pequeño Kurrut, su hija mayor,
Su madre fue dotada de 3 hijas más y no tuvo ningún hijo. Esto, por supuesto, hizo que el bebé Arahuelo fuera la mayor, fuera la heredera legítima de ver el reino de su padre. Arahuelo es un nombre de pila. Se convirtió en reina de absolutamente todo. De todos modos, Arahuelo fue entrenada en las formas de convertirse en una de las mujeres somalíes perfectas. Sabía cómo realizar todas las tareas domésticas, o en su caso, cómo dirigir a las criadas para que hicieran el trabajo. Le enseñaron las normas de la etiqueta, de cómo ser la novia somalí perfecta. Aunque fuera una gobernante, pero aún tenía que ser también esposa. Y cuando llegó el momento de casarse con el hijo de un anciano del clan de la tribu vecina, ella se negó. Ella dijo que no permitiría que un hombre le quitara su libertad. Ella lo que hizo fue lo que cualquier reina no quiere hacer, que es casarse. Ella se negó a casarse con ningún hombre. Ella iba a dirigir el reino ella misma. Después de todo, iba a ser la reina de todos modos. Ella cambió las normas para que pudiera gobernar, como vemos. La joven Arahuelo vio cómo las mujeres a su alrededor eran maltratadas, eran subvaloradas. Esto era normal, por supuesto. Pero la reina Arahuelo pensó que debía de haber una mejor manera que la vida que llevaban las mujeres de su pueblo. Estos pensamientos extraviados serían más tarde la creación de la reina de la que escuchamos hoy en día estas leyendas, estas historias. También hubo varios factores que empujaron a su personaje, ¿no? Las sequías de Burhan todavía estaban devastando todo el reino. Era solo cuestión de tiempo antes de que incluso la familia real sufriera su dureza. La entonces princesa vio que los hombres de los ancianos de la tribu estaban ocupados librando guerras entre ellos para ayudar a las mujeres y los ancianos a cavar pozos y cazar más allá de sus aldeas. Ese era el problema. Como había una sequía, la gente se iba más allá de sus limitaciones o delimitaciones a cazar, a robar. Me estoy acordando ahora de mi tío en el Laman en Zomo, que está ahí siempre con el palo esperando, y cuando ve a las señoras que vuelven de su finca, o sea, de nuestra finca, las persigue con el palo, siempre. Por eso siempre me he negado a regalarle una escopeta, que es lo que quiere, porque sé que tendríamos una desgracia. Bueno, pues eso es lo que llevaba a la territorialidad de esas tribus, ¿no? El hecho de que, como había escasez de comida, había escasez de fresco, ¿no? Lo que llamamos fresco en Guinea, de animales del bosque y tal, pues entonces había muchas reyertas entre las diferentes tribus. Y mientras estos hombres se dedicaban a eso, pues ella se dedicaba a facilitar a las mujeres, a los ancianos, ayudarles a cavar pozos y a cazar en sus aldeas. Como princesa, también se aventuró y comenzó a buscar agua y llevarla a los aldeanos. O sea, ella se iba más allá de las delimitaciones a buscar el agua y las traía a aquellos que no podían salir. Y cuando la comida escaseaba, se aventuraba aún más y comenzaba a cazar cosas. De lo más poco femenina era esta señora. Las mujeres de la aldea vieron que sus costumbres no las salvarían de la sequía. Las mujeres viudas fueron las primeras en unirse a ella, a la reina Arahuelo, en sus esfuerzos para salvar las tribus. Ya ves que no tenían nada que perder.
que perder, ya eran marginadas, porque no tenían esposos para cuidarlas. Las mujeres aprendieron a cazar en la jungla y a cavar pozos. Eran autosuficientes. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta seguimos con esta historia de la reina Arahuelo. Mina ver poder, my nigga, damn just mina, oh my nigga, mina ver poder, oh my nigga, gangsta. Mina ver poder, din sama nigga, oh damn just mina, din sama nigga, mina ver poder, oh my nigga, gangsta. Hey yo, los tres cuarguaren, venga we me tire tan kayeren, me be mama fab, me faza be mina, adang dang mina we, to a manke nigga, gangsta. Me llena mina, a fam golpe del cuerpo, atentado del órgano. Ne yo una sangam bien te wa, ello un ande, el ver poder. Ello, bina bena bumansan, que se llama du bagade momos, oto sei, wa bandu te bengungo, mina nu ya odo, anonga live dodo kwar dodo. Mina tembo ambo, enya de Cristo, nya Fabio Sama Biladen. Mina lina moraku mod, ali fona moraku zese. Oh man nigga, me llena fam da jabi na motu abom, motu akaranke. Bakaba wur, ebo motu aka tim fam nga tim motu etam. Bina bekaba wenga. Me llena bana mina, fam da loinde, veda men kande. Akuz mina motua, men ka motua, men ajibna urosi. Oh man nigga, me llena ba capitán del ejército, a Camabiam, Mangae de Pangumbu, pero tiene habitación para dos, a Wabia Isla, esto mina, Enimbo, vale y criminal, Njong, Nabo por maltratar, pero tiene te bangue, ya venían el balón, ane tenis, ane bebé, nega, Mo autoridad mina te vemo, bana favelang lang, etine te bina ba bangane bebé, esa mina suan, mamen ma llena bedamis. Me llena de mia, a bera dinerado, etinete, anga fira bien chingine, san retekenyi, san 200 millones, ma cum colon en voza. Ana mi habitación para dos, ota keanu, ane fave zampambia mina, gawo keanu, atini zamano yop, bano wa fusil nega. Zibigo mod, bo, ota itie mina wen, amuna mina bel poder, a señorita kan kwega bien gungo. Dena niena kan mina yobo Obia tabia fan komine Amuni ya atim le fe dignidad personal Etinete Ne mina Kenya beyanu Anganyano tupete nega Ano bo director Ano gobernador Ano teniente Ano maestro Ano alcalde Dom Sisonabo Etinete Mina ber poder Mina ber poder My nigga Damn just taba mina Oh my nigga, mina ver poder. Oh my nigga, gangsta. Oh mina ver poder. Oh my nigga, oh damn you mina. Oh my nigga, mina ver poder. Oh my nigga, gangsta. Sami aligna mina, aber poder. Kayem lang kayem tir, vede aber poder. Wabingang wakangi, okenyi motua. Gangsta. Dogma, gemina ba uralikop. Gemina ba Huracamer, Infinity, ya Mercedes-Benz. Gemina ba Bonato, ana bwana konto directora. Ebina mine tebe, ebe bagali na Estados Unidos, abontebo su, ya Francia. Abra cero, aligno ultimot, abra fove, ebe monomot, abra oliga cero. Amune mino tebe ini ayena min fam. Eyo, emina mine tebe ni, enya aline barawa bama joining. Nimi sumi bon mi berungu, amune mine ya twaba vot, ake barawa bam. Mina ber poder. Eyo, sebene makum kuli kop 14 milyares. Makum joba mina 5,000. Mina ya de man mot teri ya avion. Mina ber poder. Mina ber poder. Man nigga, damn just taba mina. Oh my nigga, mina ber poder. Oh my nigga, gangsta. Oh mina ber poder. Oh my
te veni, ano babu metem, tane fameno, abie Cristo, pero fam wa ben bialam, etapa boabe. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, ahora ya tenemos a la reina Arabuelo y tenemos también a varias viudas por la jungla, cazando y haciendo pozos, siendo autosuficientes. Se comenzó a hablar de cómo las mujeres de una aldea estaban haciendo cosas indescriptibles, de las mujeres que cazaban. Con el paso del tiempo, Arabuelo convirtió en una mujer joven y hermosa, de fuerte carácter y aún una mente más fuerte. En ese momento, ella estaba trabajando con las aldeanas vecinas, ayudándolas a aprender a cavar pozos para buscar agua y cazar el poisson y yo falaz, arco y flecha. Cazar con el arco y la flecha tradicional. Algunas incluso aprendieron a usar un guarán, una lanza. Se corrió la voz en todo el reino de que se estaba formando un grupo de guerreras. Esto, por supuesto, llamó la atención de los ancianos tribales, que no estaban contentos de que sus mujeres recibieran las ideas equivocadas. Hicieron lo que sabían mejor, una vez que descubrieron quién era el origen de este comportamiento grosero. La primera batalla para subyugar a la reina Arabuelo no fue como los ancianos planearon. Por supuesto, Arabuelo y las guerreras evitaron los ataques. Para darles una lección a los hombres, nunca olvidarán que ella castró a los hombres que habían atacado a su ejército. Como era de esperar, esto no fue bien recibido por los ancianos y se produjeron más agregados. Ella usó su ingenio, y tomó el consejo de sus mayores. Muchos ancianos del clan estaban abrumados por la fuerza de la reina Arabuelo. Le prometieron lealtad y se unieron a su ejército. Fue coronada y recibió el título de reina Arabuelo. Arabuelo estaba cansada de las tribus que luchaban constantemente entre ellos. No estaban beneficiando ni facilitando la vida de las personas que también estaban experimentando, también estaban pasando por todos los efectos, por todas las consecuencias de las sequías. Esto llevó a la reina Arabuelo a ordenar a todas las mujeres que abandonaran sus papeles femeninos en la sociedad. Cualquier hombre que estaba en contra de sus órdenes fue colgado por sus testículos. Y para agregar insulto a la lesión, todos los hombres debían de asumir los roles de criar a los hijos y de las tareas domésticas. Ella había comenzado a crear un cambio del papel de género como ninguna otra persona a través de la historia había conseguido. Por supuesto, esto hizo que muchos hombres la engañaran, pero también que la temieran. A los ojos de la reina Arabuelo, las mujeres eran pacificadoras naturales, eran más compasivas y empáticas. La reina había sido testigo de cómo los hombres de su nación se mataban imprudentemente. En lo que respecta a la reina Arabuelo, las mujeres eran mucho más superiores que los hombres. Las mujeres tenían hijos y eran trabajadoras, amables y gentiles en sus asuntos. Por lo tanto, ella veía a las mujeres como líderes efectivas, como líderes positivas. Su reinado vio celebrar el nacimiento de las niñas. Las mujeres que llevaban a cabo tareas que se adaptaban a su carácter, ya fuera en la política, en ser guerreras o en vivir una vida sencilla, lo que ellas quisieran escoger. La historia de la reina Arabuelo, de joven e indigente por el hambre,
abandonó rápidamente a la familia de su esposo y se fue a casa, solo para ser rechazada por su propia familia, ya que se la consideraba inútil porque no traería dote. ¿Os suena eso? Sobre todo a los funk. Se le consideraba inútil porque no traería dote. Porque no se casaría con otro hombre, ya que la comunidad consideraba un tabú casarse con una viuda. Con el destino en su contra, Arahuelo, como hemos dicho, se reunió con otras mujeres en su situación y juntas vivieron en el desierto, en las junglas, cazando y recolectando comida para su existencia y siempre enfrentándose a cualquier lucha que les venía de los hombres. En este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta entramos en la recta final de este programa. Sasa Rockabilly Jazz presenting you Sweet Mother. Sweet Mother, I no go forget you for the suffer way you suffer for me. Sweet Mother, I no go forget you for the suffer way you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yo yo? Stop, 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 stop. Make you no cry again. Oh. When I want sleep, my mother go bed me. She go lie me well, well for bed. Oh. She cover me cloth, say make you sleep, 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 my pikin. Oh. When I dey hungry, my mother go run up and down. She dey find me something when I go chop. Oh. Sweet mother, sweet mother, oh, eh, oh. So my sweet mother. When I dey sick, my mother go cry, cry, cry. She go say instead when I go die, make she die. Oh. She go beg God, God help me, God help me, my pikin. Oh. Oh, my mother. If I no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire, sweet mother. I no go forget the suffer wey you suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother, yeah, sweet mother, oh, yeah. Oh, sweet mother, I will never forget you for the suffer you suffer for me. And if I should forget you, therefore
you no cry again. Oh, oh my mother, oh sorry. When I was asleep, my mother go beg me. She go lie me well for bed. Oh. She cover me cloth, say make you sleep, 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 my pikin. Oh. When I dey hungry, my mother go run up and down. She dey find me something when I go chop. Oh. Sweet mother, hey, sweet mother, oh, hey. When I dey sick, my mother go cry, cry, cry. She go say instead when I go die, make she die. Oh. She go beg God, God help me, my baby. Oh. If I no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire how, sweet mother. I no go forget the summer when you suffer for me, yeah, yeah. Sweet mother, hey, sweet mother, oh, hey. Oh, sweet mother. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, proseguimos. La reina Arahuelo mostró su valentía y dureza, y pronto fue elegida como líder del grupo. Con el tiempo el grupo se hizo famoso y se unieron a ellas más viudas y otras minorías, especialmente grupos que buscaban protección de clanes más grandes. En poco tiempo, Arahuelo y su grupo se convirtieron en una de las fuerzas más formidables del país. Luego fue nombrada como reina de la paz y la prosperidad. Y su primer deber fue detener todas las disputas, conflictos y tensiones entre los diferentes clanes. Se le ocurrió una estrategia muy simple de 3 puntos. Y ella me recuerda a mí ahora, a nosotros de jóvenes que decíamos, somos duros pero justos. Son 3 puntos sencillos. 1, se acercaba a las partes que estaban en conflicto y les ofrecía una reconciliación imparcial. 2, si se negaban, les daba una advertencia y les decía, esto es la opción que tenéis, es la opción más justa para los dos. 3, es el tercer punto, si aún se negaban, pues les declaraba la guerra y los subyugaba. Declaraba la guerra y les ganaba. Así pues, a través de esta estrategia simple de 3 puntos, construyó un ejército mientras negociaba con las diferentes facciones. Y antes de entrar en guerra, supervisó la construcción de una gran prisión. La prisión llegó a ser el hogar de muchos ancianos del clan de los clanes que rechazaron su propuesta de paz. Muchos rumores comenzaron a difundirse sobre por qué los hombres no se iban a casa, no volvían a casa después de reunirse con la reina, o sea, venían para negociar, pero nunca volvía. Una de esas congosas, de esos rumores más populares, es que los castraba a todos. Al escuchar esto, Arahuelo rápidamente alentó a más personas a difundir el rumor, ¿no? Como dicen eso, échate fama, ¿no? Y ponte a dormir. Así que empezó a difundir más ese rumor. No solo ayudó a que la gente le tuviera más miedo, sino que también desanimó a los jóvenes somalíes de entonces a participar en las guerras y en las batallas. Con este pequeño truco, la reina Arahuelo
pudo mantener una Somalia pacífica hasta su muerte, años más tarde, de la mano de uno de los que se conoce como los señores de la guerra, conocido como Odey Bikei. Bikei mató a la reina Arahuelo cuando asistía al entierro de uno de los miembros venerados de su grupo. Tan solo tenía 40 años. La historia de Arahuelo todavía inspira a niñas y mujeres en Somalia y ha sido venerada como un símbolo de fortaleza y de coraje, ya que las niñas más asertivas reciben el apodo de Arahuelo. Desafortunadamente, el rumor de las castraciones, de una de sus estrategias, se encontró también en la Somalia posterior a Arahuelo, y se utilizó como una forma de retratar a las mujeres líderes como personas que odian a los hombres, en un intento de evitar que accedan a las oportunidades de liderazgo y mantenerlas sometidas. Ella reinó un área en la región de Arigabo y Senak, en Somalia. Ahí se cree que hay una tumba de la antigua reina Arahuelo. Esa tumba atrae a muchísimas personas cada año interesadas. Las mujeres le ponen flores a la tumba y los hombres arrojan piedras. Bueno, en este punto me gustaría acabar por hoy. Ha sido un programa sencillo, solo acercaros a esta reina Arahuelo. Para mí lo que es importante es, como siempre, entender cuál es el papel de las mujeres. Y no hablo que se tenga que castrar a los hombres, pero creo que muchos necesitan encontrarse en esa situación donde la mujer realmente ejerce el poder que le pertenece por naturaleza. Y digo por naturaleza porque científicamente es evidente que la mujer tiene mucha más tenacidad que el hombre, que la mujer tiene mucho más aguante, tanto emocional como físico, que el hombre, y que la mujer, cuando reina, y reina en igualdad con el hombre, no odiando al hombre, es cuando las sociedades se benefician de una paz duradera. Así que animo a todas aquellas vendedoras que han sido despojadas de sus paradas ahí en el mercado central y en diferentes sitios, a todas aquellas mujeres que son maltratadas y que ahora a través de este aislamiento se encuentran en una prisión. Os animo a todas a que os inspiréis. No que empecéis a castrar a la gente, no, pero que reconozcáis que tenéis un poder más allá de lo que os imagináis. Bueno, sin más, ya sabéis dónde encontrarme, okenvenzue@gmail.com, sino en okenvenzue en Facebook, sino mi Facebook personal, Zang Ezim, o mi Instagram en Zang. Y recordar, otra África es posible, pero para llegar a ese punto, las mujeres debéis de liderar esa lucha por la paz, la unidad y la justicia en Guinea Ecuatorial y en África. Ipolane hele teriwao, 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 tuchiane sapu e paloriose, tuchiane sapu e paloriose, ipolane hele teriwao. Ipolane hele teriwao, ipolane hele teriwao, ipolane hele teriwao,
Ipo la ne ele teriwa. ¿Qué sé? Ipo la ne ele teriwa. Tochia ne bola poto e palerio se. Tochia ne bola poto e palerio se. Ipo la ne ele teriwa. 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 ¿Qué sé? Ipo la ne ele teriwa. Anoche ne rio bata e palerio se. Tochia ne rio bata e palerio se. Ipo la ne ele teriwa. 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 Ese ipo la ne ele teriwa. Tochia ne bori e palerio se. Tochia ne bori e palerio se. Ipo la ne ele teriwa. 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 Ipo la ne. Oh, lo vela no. 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 Lo vila, lo vila, lo vila, 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 no. Tu no chiaera, tu no saquera, tu no chiaera, tu no saquera, tu no chiaera, tu no saquera, tu no chiaera, tu no saquera. Oea, 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 que sé. Yes, oea, oea. Tu no chiaera, tu no saquera, tu no chiaera, tu no comienza, tu no chiaera, tu no comienza, tu no chiaera, tu no comienza, oea, que se. Oya, 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 que se, oya, oya. Enuresu nebo tu kwari, enuresu nebo la buevisila, enuresu ne sari sese, enuresu ne buera buera, enuresu nebo tu kwari, enuresu nebo la buavisila, enuresu ne sari sese, enuresu nebo la buerupe. Enuresu nebo tu kwari, enuresu nebo la buavisila, enuresu ne sari sese, enuresu nebo era buera, enuresu nebo tu kwari, enuresu nebo la buavisila, enuresu ne sari sese, enuresu nebo la buerupe.